Completamos esta parte de video con comentarios sobre el capítulo de mamografía con esta serie de imágenes que en forma muy gráfica, muy concisa, van definiendo los elementos que en todo estudio mamográfico deben ser visualizados. Cualquiera sea la modalidad de mamografía obtenida, sea la convencional o la digital, estos elementos deben ser visualizados en caso obviamente de que estén presentes dentro de una o de ambas mamas. Cuando tenemos imágenes poco precisas, poco definidas, con poco contraste entre las diferentes estructuras de la glándula mamaria, tendríamos que revisar un poquitito la cantidad o la dosis de radiación que estamos utilizando y las condiciones en las que se produce, por ejemplo, el procesado químico de las películas radiográficas ya impresas en el caso de las mamografías convencionales, o cómo se encuentran nuestros receptores de imágenes cuando se trata de las formas de máquinas de tipo digital. Una de las tantas imágenes visualizables en un estudio mamográfico, ya descartando y aceptando, dando por sentado que se trata de una imagen de calidad óptima, vamos a hablar de los siguientes elementos, los de visualización más frecuente en una mamografía: los nódulos, las calcificaciones, la distorsión arquitectural, las asimetrías, hallazgos asociados, localización de la lesión. Vamos a definir un poquitito el criterio de nódulo o masa como toda lesión ocupante de espacio y que debe visualizarse en ambas proyecciones, las clásicas, la craneocaudal y la medio oblicua lateral, en una mama afectada por este tipo de imágenes. Cuando no se la ve en ambas proyecciones sobre la misma mama, podemos hablar un poquitito de una asimetría o una densidad asimétrica que puede deberse a una superposición espacial nada más del tejido glandular, que es el tejido denso visualizado en toda mama. Los nódulos pueden tener formas diferentes y son también estos detalles los que configuran, posibilidades de opinar acerca de las características benignas o malignas, o por lo menos sospechosas de malignidad, que puedan tener estas imágenes nodulares. Las ovales, las redondeadas, la lobular o polilobulada, pero con amplias, bien, dispersas, vamos a llamarlo así, ondulaciones de su contorno, porque también vamos a tener la contrapartida de esto con lobulaciones pequeñas en todo el contorno de la densidad anormal, que tiene entonces consideraciones compatibles con una lesión maligna. La forma irregular la vemos acá, no le parece a nada, ni cuadrada, ni redonda, ni oval, ni nada. Y la distorsión de arquitectura, que vamos a ver en su momento a qué se le considera como distorsión arquitectural de la mama. Otro detalle a llevarse en cuenta son los márgenes o contornos. Tenemos el bien definido o circunscrito, oval o redondeado, donde sabemos a dónde está el nódulo, dónde termina el nódulo y dónde comienza el tejido circundante. Los ocultos, parcialmente ocultos, cuando tienen una parte de su perfil, de su contorno, impreciso, mal definido, poco visualizado, pero sin que reúna precisamente a este nivel las características de prolongaciones espiculadas, que también en algún momento pueden ser visibles. En este caso probablemente se deba a la superposición de
de tejido mamario denso sobrepuesto. Acá le tenemos a la microlobulada que recién estábamos justamente mencionando al hablar de las polilobuladas con ondas grandes, marginales grandes. En este caso tenemos pequeñitas y múltiples con alta sospecha de corresponder a una lesión maligna. Los contornos mal definidos, lo que recién mencionábamos acerca de los que tienen una parte oculta de su margen, en este caso ya la imprecisión de sus contornos no se debe precisamente a la superposición de tejido glandular, sino ya se visualiza con toda nitidez prolongaciones en forma de dientes de sierra o francamente espiculadas en forma de ramificaciones que invaden el tejido o el estroma circundante, y las formaciones espiculadas o estelares que tienen múltiples prolongaciones radiadas hacia el tejido circundante con un centro denso bastante bien definido y sobre el cual eventualmente pueda asentar las calcificaciones atípicas o características de un proceso neoplásico. No es una regla de que estas microcalcificaciones sospechosas que asienten sobre una imagen estelar, que hasta que se demuestre lo contrario se trataría de una lesión neoplásica, no siempre las microcalcificaciones se reducen a un asiento sobre la porción central. Pueden acompañar a las prolongaciones espiculadas o radiadas o pueden disponerse en cercanías de cualquiera de estas dos estructuras que configuran una imagen estelar o espiculada. Tenemos acá nódulos con ya imágenes mamográficas, mostrando nódulos de contornos bien definidos, el de la izquierda, con márgenes poco precisos, el del medio, en donde tenemos en parte pérdida de la característica regular de sus márgenes, y en la de la derecha tenemos a un centro denso con algunas calcificaciones muy pequeñitas llamadas microcalcificaciones, en este caso más o menos localizadas sobre la parte densa central, y ramificaciones espiculadas que le confieren un aspecto estelar estrellado a este tipo de lesiones. Y decíamos hace un rato, toda imagen estelar espiculada se debe considerar como maligna hasta que se demuestre lo contrario. En cuanto a la densidad del nódulo, tenemos aquellos que tienen una alta densidad, es decir, que se visualizan como formaciones radiodensas, blancas, nítidas. Son las hiperdensas, en otra terminología aplicable a la de alta densidad. Otras con una densidad muy parecida a la del tejido funcional circundante serían isodensas, a veces muy difíciles de distinguir, pero con la sospecha de que, como se dice comúnmente, parece que aquí hay algo, se debe recurrir a algunas maniobras coadyuvantes para definir la presencia o no de estas imágenes nodulares isodensas, similares en densidad a la del tejido funcional, a del parénquima glandular circundante, y las hipodensas o de menor densidad, que serían las que habitualmente poseen aquellas imágenes nodulares de características francamente benignas. La parte grasa, que muy rara vez se dispone en forma de nódulos, sino más bien van alternando en su presencia con las imágenes radioopacas o francamente grisáceo blanquecinas o francamente blancas del parénquima funcional, y alternando, repito, con estas áreas del tejido funcional va el tejido celular adiposo de relleno, que va entonces completando
las dos características clásicas francas de densidades tisulares que se ven en una mamografía. La blanca o grisáceo blanquecino, francamente blanca, que corresponde al tejido funcional, al parénquima funcional glandular, y la negra o grisáceo negruzca, que corresponde a la grasa. Tenemos acá una especie de cuadro sinóptico en el cual hablaríamos entonces de la ubicación. Habría que entonces mencionar en la descripción del hallazgo si su presencia se debe hacia la región basal de la mama, hacia la franja media o en proximidades de la región areolar. Son también llamadas estas áreas periareolares. Esas serían una incidencia craneocaudal. En las medio oblicuas laterales tendríamos entonces la franca división en cuadrantes superior e inferior, interno y externo, y obviamente el lado de la mama que presenta este tipo de imágenes. El tamaño difiere de menos de medio centímetro de diámetro a nódulos grandes como que sobrepasan los 5 centímetros de diámetro. La forma ya habíamos visto: la redonda, la oval, la lobulada, la irregular y la francamente estelar. En cuanto a márgenes, también ya habíamos hecho un repaso de lo que recién mencionamos: definido, parcialmente definido, indefinido, impreciso, parcialmente cubierto como superpuesto, a veces por partes de tejido funcional glandular denso que, digamos, oculta o vuelve imprecisa el contorno de a dónde termina el nódulo y a dónde está o comienza el tejido funcional glandular. Las que tienen un contorno microlobulado y las francamente estelares, como las que vemos en el extremo derecho del renglón medio. Y acá en la parte inferior vemos lo que recién mencionábamos acerca de la densidad: francamente blancas o grisáceo blanquecinas intensas, que definen bastante bien los contornos de la lesión. Se trata de la parte central de una imagen estelar, y esa misma densidad alta define también los trayectos invasivos de las espículas o las imágenes de radiación hacia el tejido circundante. Los que están con una densidad media, que a veces decíamos es difícil definir su presencia, las francamente hipodensas, que estamos en el otro extremo de la de alta densidad, y ahí tendríamos a las estructuras celulodiposas de relleno de la glándula mamaria, y repetíamos, en muy raras ocasiones tenemos imágenes hipodensas circunscritas que estaríamos clasificando como lipomas, de muy rara presencia en una estructura mamaria. Vamos un poquitito ahora a algunos detalles que orientarían hacia las características benignas o malignas de una imagen nodular. Entre los criterios de benignidad tenemos su forma redondeada, ovalada, pero de contornos bien definidos, circunscritos, y la baja densidad característica, no la isodensidad o idéntica densidad que el tejido parenquimatoso circundante. Así que nada más que una densidad baja, pero sus contornos, su forma y la definición de sus márgenes entonces definen la presencia de nódulos que tienen criterios de benignidad siempre que se ajusten a algunos de estos detalles. En cambio, cuando hablamos de criterios de malignidad de un nódulo, tenemos su forma irregular, estelar sería eso, o francamente atípica, el contorno microlobulado, las francamente estelares o espiculadas con ramificaciones que invaden el tejido circundante, y la característica de su zona central, y en el caso de las ramificaciones invasivas hacia la periferia que rodea a la porción central de la lesión, con la misma alta densidad que caracteriza a la subporción central. Acá tenemos
algunas imágenes como la que corresponde a nódulos benignos, y en otro caso le tenemos a una imagen bastante hipodensa, pero con contornos definidos, que podría entonces corresponder a lo que mencionábamos hace un rato como lipomas. En este primer caso de la izquierda es imposible por imagen radiográfica, es decir, por imagen obtenida por radiación ionizante X, definir si se trata de un nódulo de características compactas o de un nódulo de contenido líquido. En el segundo caso sería el clásico quiste, pero para la radiación ionizante X, la presencia de líquido es tan densa como si se tratara de una estructura compacta maciza. Así que por rayos X no se puede definir entonces el quiste de un nódulo, por ejemplo, fibroadenomatoso compacto. La presencia de ganglios intramamarios no reúne absolutamente ningún criterio de malignidad, son de hallazgo ocasional y bastante frecuentes, especialmente como la que está señalizada en la imagen de la izquierda, hacia la región pectoaxilar. Es como una ectopia, vamos a llamar así, pero no anormal, de ganglios pectoaxilares que se ubican en plena estructura glandular mamaria. Aquí le vemos en la imagen de la izquierda, a lo que recién mencionábamos, una formación oval de contornos bien definidos y de una densidad homogénea aumentada. Es hiperdensa, de contornos definidos, y no hay manera de asegurar, decíamos recién, de que se trate de un contenido líquido o de una imagen compacta sólida como un fibroadenoma. Las colecciones hemáticas en el tejido graso o en el tejido glandular consecutivo a traumatismos también presenta densidad aumentada, pero obviamente los contornos dependen de la extensión en la que se va diseminando, digamos así, la colección hemática, y habría que entonces averiguar detalles relacionados con antecedente traumático regional. Acá le tenemos a imágenes densas, homogéneas, de contornos bien definidos, con lobulaciones grandes en lo que hace a la parte, a la hemicircunferencia basal, y entonces estas son entonces imágenes de fibroadenomas gigantes que tienen un nombre bastante que lo caracteriza, decimos en descripción mamográfica a estas estructuras fibroadenomatosas gigantes, que es el tumor Phyllodes, PHY, Yodes, EYODES. Es el nombre que se le otorga a estas modalidades de imágenes radiodensas, homogéneas, compactas, y que en parte puede o no puede presentar contornos polilobulados, como vemos en esta imagen de la izquierda, específicamente hacia su región basal, ya que su hemicircunferencia anterior coincide con el contorno de la glándula mamaria. Tienen un porcentaje similar, un 50% posibilidad de malignidad o permanecer como tumores benignos, pero de todas maneras deben ser estudiados por anatomía patológica. Los signos de malignidad de un nódulo podríamos definir en los siguientes ítems. Nódulos mal definidos, decíamos, de bordes borrosos, imprecisos. Siempre la asociación con microcalcificaciones hace más sospechosa aún la presencia de estas imágenes. Se debe aconsejar en el informe de toda mamografía, ante la presencia de estas imágenes con algunas de estas características sospechosas, a complementar con estudios de punción
aspirativa con aguja fina, la PAAF, o la biopsia con aguja gruesa, según se trate de nódulos pequeños, más bien marginales, que harían de que con la aguja gruesa no estaríamos dañando en exceso a estructuras tisulares propias de la glándula mamaria para llegar hasta la zona problema que queremos biopsiar. Y este otro detalle, el cuarto ítem, que es toda una regla. Toda lesión espiculada estelar debe considerársela maligna mientras no se demuestre lo contrario. Así que la configuración de la imagen densa observable en una mamografía con tentáculos, digamos, que se expanden hacia el tejido circundante, debe considerarse la maligna con o sin microcalcificaciones, a pesar que la presencia de microcalcificaciones va muy aparejada con este tipo de lesiones espiculadas y deben considerarse entonces malignas a ser, digamos, confirmada esta malignidad con normal y habitualmente con punción aspirativa con aguja fina, para no estar, digamos, manoseando en forma quizás poco indicada y hasta peligrosa a este tipo de lesiones con punciones con aguja gruesa. Acá le tenemos a estos contornos de la izquierda, francamente radiada, densa en su centro, y las prolongaciones, los tentáculos, son de la misma densidad casi que en la parte central. Tenemos en la parte inferior central, a contornos relativamente definidos, aunque poco precisos, y en la hemicircunferencia que da hacia la derecha, directamente prolongaciones radiadas hacia el tejido circundante, y en la imagen de la derecha tenemos poca densidad de la lesión, pero presencia de francas prolongaciones tentaculares hacia el tejido circundante. Esta sería una formación radiodensa de contornos polilobulados, pero de lobulaciones grandes, lo cual hablaría de su benignidad y generalmente corresponde a fibroadenomas o tumores benignos propios de la glándula mamaria, pero no se descarta que estas lobulaciones puedan tener, como en el contorno superior, algunas sospechosas ramificaciones hacia el tejido circundante. Así que también deben ser objeto de estudios complementarios como la magnificación, la compresión ejercida sobre esta imagen y quizás la biopsia. En este caso, lo que acabamos de mencionar acerca del contorno superior con prolongaciones hacia el tejido circundante, vemos que esta prolongación, específicamente esta única, la más larga, llega hasta la piel regional y la retrae, siendo entonces un dato característico de la retracción cutánea como evidencia de malignidad. Una imagen espiculada, centro denso y la misma densidad prácticamente central visualizable en los tentáculos que invaden al tejido o al estroma celular adiposo circundante. Decíamos, toda imagen espiculada estelar se debe considerar maligna mientras no se demuestre lo contrario. La presencia de nódulos densos, a veces semilunares, a veces polilobulados, a veces ovales, polimorfas en resumidas cuentas, ubicadas hacia la región axilar, son estructuras que corresponden a los ganglios regionales y no es posible por imágenes radiográficas, mamográficas, definir si se trata de nódulos afectados por invasión neoplásica. Así que
salvo que haya un conglomerado de nódulos ganglionares, digamos, adheridos, coalescentes entre sí, que le da un contorno polilobulado de una masa bastante voluminosa, ahí la sospecha entonces sería mayor. En este caso vemos abajo de esas imágenes superiores, que son las que corresponden a ganglios, a una formación nodular muy poco precisa y mal definida sus contornos, especialmente en el que va hacia esta parte en la que se encuentra tejido funcional normal, y vemos entonces que acá es isodensa prácticamente esta formación nodular con el parénquima funcional circundante, y probablemente podríamos, quizás con otros coadyuvantes mamográficos como ser la compresión focalizada o la magnificación, visualizar con mejor detalle entonces cómo se encuentra el contorno o la hemicircunferencia de este nódulo, que se muestra superpuesta o adyacente a esta masa de tejido glandular funcional. Acá tenemos una clasificación de las calcificaciones de acuerdo al Colegio Americano de Radiología, en benignas, intermedias y de alta probabilidad de malignidad. Ahora, la diferenciación entre calcificaciones y microcalcificaciones es prácticamente, no es rutina, sería muy rara la ocasión en la que se puedan proceder a mediciones de las llamadas microcalcificaciones, en donde tenemos un polimorfismo bastante grande para decir está por debajo del medio milímetro de diámetro o supera el medio milímetro de diámetro, para ver si se trata de una calcificación o de una microcalcificación. Así que este detalle que aquí se menciona no es de rutina efectuar en un estudio mamográfico, y tampoco asentarlo en el informe que se adjunta a las imágenes. Calcificaciones de diversos tipos, ya habíamos hablado de estas modalidades, y son todas entonces de tipo benigno, si bien en esta superior izquierda vemos como puntiformes, pero el área de dispersión en el que se encuentran estas calcificaciones rompe con la regla de que deberían estar agrupadas en un determinado territorio. Las vasculares, ya vemos acá que obviamente la calcificación asienta en la pared de las arterias, nunca las venas se calcifican, tienen calcificaciones parietales. Así que son calcificaciones que asientan en el espesor de la pared de la arteria o de las arterias que se encuentran en el espesor de la glándula mamaria, con características bastante clásicas de como si dibujaran un trayecto de riel de tren. Las otras son entonces imágenes francamente polimorfas, sí, pero sin características clásicas de malignidad. Acá tenemos algunas calcificaciones, en otra imagen la veremos con mejor detalle. Estas lineales normal y habitualmente suelen tener un trayecto radiado desde el pezón hacia las regiones basales de la mama, y que corresponden a calcificaciones intraductales benignas. Acá tenemos a las calcificaciones de trayectos vasculares, trayectos arteriales vasculares, y vemos que no ofrecen precisamente ninguna posibilidad de confusión con otro tipo de calcificaciones. Así que vamos a ir viendo un poquitito que otros detalles de calcificaciones gruesas, polimorfas,
asentando siempre sobre un sustrato tisular oval, redondeado, eh, pero nunca de contornos imprecisos y que corresponde a calcificación con asiento en fibroadenoma, que son tumores, digamos, benignos, que suelen ser los más frecuentemente visualizados en un estudio mamográfico. Son las llamadas calcificaciones en copo de maíz o en palomitas de maíz. Son voluminosas. Acá tenemos una colección de calcificaciones, la de arriba a la izquierda, la que corresponde a trayectos arteriales, las del medio que contornean en parte a una imagen de nódulo, como si correspondiera a calcificación de la pared de este nódulo o de la periferia de este nódulo, y en su centro estas imágenes cálcicas polimorfas, lo cual hablaría de que esto es un proceso de formación de las que recién mencionábamos como calcificaciones que asientan sobre un fibroadenoma en copos de maíz o en palomitas de maíz. Veíamos hace rato una sola espícula cálcica que decíamos corresponden a calcificaciones de ductos galactóforos. Acá lo tenemos en mayor número, decíamos que son radiados de la región areola pezón hacia las regiones basales y que corresponderían entonces a condensación cálcica del contenido lácteo, que sabemos que contiene un alto porcentaje de calcio, cuando ya el proceso de involución glandular está en franco desarrollo. Entonces ya la lactancia no sería posible y quedan estos restos de secreción láctea ocupando los ductos con la calcificación posterior. Tenemos acá algo parecido a lo que veíamos en AB de arriba, una formación en este caso francamente hipodensa con calcificación marginal y calcificaciones polimorfas centrales. Acá tenemos a las radiadas, pero no a partir de un centro para decir que son calcificaciones perdón, que no corresponden a una imagen estelar de características neoplásicas francas. Las sospechosas las tenemos acá, entre ellas la más típica, la más característica es esta que está arriba y a la derecha, las agrupadas, porque pueden ser purtiformes pero dispersas, ocupando un territorio amplio de la glándula mamaria, pero cuando se encuentran agrupadas o asentándose a la región central de una imagen estelar o acompañando a las espículas de invasión del tejido circundante o agrupadas, pero en el tejido estromal que circunda a la imagen estelar, pues entonces estas son las que sí reúnen altas características de corresponder a los detalles que acompañan a una imagen estelar o radiada. Son las polimorfas, como estas que están acá. Tenemos algodonosas también de diferentes dimensiones, francamente espiculadas. Estas son las ramificadas y que podrían a veces asentar incluso en los territorios o los trayectos de los ligamentos de Cooper. Acá le tenemos a algo, digamos, en una etapa previa a esta que recién acabamos de mencionar y señalar, como si se dispusieran siguiendo el trayecto de un sustrato tisular definido. Estas son calcificaciones entonces con sospecha intermedia porque siempre debe considerarse el contexto sobre el cual o con el cual está relacionada la presencia de estas microcalcificaciones. Las altamente sospechosas las tenemos acá agrupadas, polimorfas pero pequeñitas, algunas inclusive con mucha dificultad para ser visualizadas, otras que asientan sobre un centro más o menos definido, como en este caso también, y otras hasta que acompañan incluso algunos de los trayectos infiltrantes de la lesión hacia el tejido circundante.
Un detalle que no debemos dejar pasar es que no siempre la presencia de microcalcificaciones agrupadas, ubicadas en un determinado territorio circunscrito de la glándula mamaria, se acompaña de la presencia de una imagen estelar de un sustrato tisular estelar o radiado. La sola presencia de microcalcificaciones agrupadas debe hacer pensar en la posibilidad de que asienten ahí células atípicas y obligaría entonces a la realización de estudios complementarios como la magnificación o directamente a la punción biópsica para ver de qué se trata o sobre qué están asentando estas microcalcificaciones agrupadas. La ubicación de estas microcalcificaciones, decíamos, hay que llevarlas en cuenta en la descripción en la cual se encuentran visualizables. Acá hablamos de otro detalle que son las densidades asimétricas. Vean ustedes cuál es la definición. Dice zona de aumento de la densidad parenquimatosa no visible en el mismo sector en la mama contralateral. Es decir que en una sí está presente, en la misma región de la mama contralateral no la vemos. Así que debemos aquí obligatoriamente recurrir a técnicas coadyuvantes de la mamografía como la compresión focalizada, la magnificación, a veces completar con un estudio ecográfico y ver de esas maneras si no es nada más que una superposición espacial, digamos, de un tejido glandular sano, sin ningún tipo de anormalidades, o si efectivamente se trata de un magma denso que por sus características, por su forma, por su extensión, etcétera, sus contornos no pueden ser calificados como estructuras nodulares. Estas asimetrías pueden ocupar toda o bastante territorio de una mama. Llamamos así entonces a este tipo de imágenes como asimetría global. Se siguen los detalles de que debe ser unilateral y que no se ve imagen parecida siquiera en la mama contralateral. Pueden deberse incluso a actos quirúrgicos previos, drenaje de abscesos o lo que fuere, o simplemente variantes de la normalidad. En cuanto a que estas asimetrías se localicen en un determinado sector nada más de la mama y el resto permanezca con características normales adecuadas a la edad de la persona, vamos a ver que también debe reunir el detalle de ser unilateral y que no tiene su contrapartida en la mama opuesta en ninguna de las dos incidencias clásicas a que se somete una mama para su estudio radiológico, y que en este caso podría ser incluso una especie de preaviso de que debe investigarse. En este caso le tenemos acá. En su contrapartida, en su contralateral no vemos nada parecido, pero que podría entonces esconder algún foco displásico que podría corresponder a procesos cancerosos. En cuanto a la distorsión, la definición clásica es la reorganización del tejido mamario hacia un punto excéntrico diferente al pezón. Eso es todo lo que debe considerarse, y vamos a dar una imagen para aclarar mejor esto. Tenemos acá en la izquierda mejor definida la imagen. Nos parece bastante a lo que habíamos hablado en imágenes de la úlcera gástrica o duodenal, un centro claro, un centro denso que correspondería en el caso de la úlcera, ya que estamos haciendo la comparación, a la fosa ulcerosa, a la cavidad, al nicho ulceroso, y vemos ramificaciones que convergen hacia esta región central, en parte formada por tejido parenquimatoso funcional glandular y en parte por trayectos de tejido adiposo. Y
pueden entonces simular una zona de retracción que más o menos hace converger a las estructuras adyacentes hacia esa nueva, hacia ese nuevo foco que distorsiona la arquitectura normal, que hace converger más o menos en forma regular al tejido funcional glandular hacia la región areolar y de pezón. Con esto terminamos este capítulo. Se le va a adjuntar una serie de imágenes para que vayan ustedes, digamos, investigando las características de las imágenes que se les va a pasar, nada más que ya sin comentarios verbales, digamos así, y que van a ustedes tener que ejercitar un poquitito los detalles que acabamos de mencionar en este video con los hallazgos o la morfología de las imágenes que se les va a ir aportando en otro video. Pero ya repito, solamente imágenes. Muchas gracias.